Conexión Vital RTV, conectando con la vida. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de YouTube. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, le vamos a pedir ya a la producción que le baje un poquito el volumen al monitor. Todos los martes estaremos aquí con ustedes. Hoy en este martes 25 de agosto del 2020, estamos haciendo comentarios, como ustedes ven aquí en la pantalla que tengo aquí atrás, narraciones de un exorcista. Se llama este libro del padre Gabriel Amor. Y bueno, pues este tema de hoy que vamos a abordar en este martes se llama El poder de Satanás, que es uno de los títulos que tiene este libro. Quiero aprovechar antes de comentarlo para decirles que ojalá y se puedan suscribir al canal, a este canal de YouTube, y compartir también para poder ir. Vamos por 500 suscriptores, tenemos 500, queremos llegar a 1000. Ojalá nos puedan apoyar con este detalle. Y bueno, por lo pronto quiero decirles que este libro del padre Gabriel Amor tiene entre otros títulos este del poder de Satanás, para describir un poquito pues hasta dónde tiene poder. Hay mucha gente que le rinde culto a la Santa Muerte, pensando y creyendo que esta mal llamada Santa Muerte realmente tiene más poder que Dios, una cosa completamente falsa. O se mete a cuestiones de brujería pensando que el demonio puede hacer más que Dios. Sin embargo, bueno, este criterio, y hoy en este tema tendríamos que ver hasta dónde llega y qué tanto es el poder de Dios. Recordemos, por ejemplo, que no vamos a discutir cuestiones aquí teológicas, realmente no nos alcanza el tiempo y este espacio muy breve, todos los martes es muy breve, para discutir sobre cuestiones teológicas. No estamos hablando de temas teológicos, simplemente aquí al hablar de este tema de el poder de Satanás, pues realmente lo que estamos tratando es simplemente de decir y de supone, ya este tema supone que no vamos a discutir sobre la existencia o no del demonio. La Sagrada Escritura, y eso lo digo también basado en los estudios, pero la Sagrada Escritura habla, no podemos hablar de Cristo sin hablar también del demonio, porque en temas de exorcismo supone la existencia del demonio. No vamos a hablar de ese tema. Solamente quiero decirles que en la Sagrada Escritura Jesús, vemos y continuamente Jesús está hablando con los demonios en enfrentamientos cuando sana a algunos enfermos. Y también, si ustedes pueden ubicar, Jesús, en la Biblia, la Escritura, los evangelistas precisan ciertos detalles. Por ejemplo, Mateo nos aclara que curó a los enfermos, que curó a los endemoniados y que curó a los que estaban atormentados por demonios. Es decir, a los enfermos por un lado y a los atormentados por el demonio por otro lado. O sea, hace la distinción muy clara. Esto a veces, esa aclaración vale para decirles que alguna doctrina está suponiendo, y alguna interpretación y alguna exégesis está suponiendo que en realidad cuando la Biblia habla de demonios, en realidad se trata de enfermedad y no se trata del demonio, al menos no como lo creemos, un personaje. Hoy se está infiltrando esta falsa idea, falsa enseñanza de que el demonio es la maldad que existe en el hombre. Algunos se atreven a decir que es una simple energía, etc. Pero bueno, aquí estamos hablando de otra cosa. Por eso decía yo, no vamos a discutir de esos temas. Vamos a dar por supuesto este tema, la existencia del demonio. Y bueno, el martes pasado hablábamos sobre el discurso de Cristo, la centralidad de Cristo. Decíamos que por Cristo fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él, como dice San Pablo. Bueno, la Escritura nos habla del reino de Dios, pero también nos habla del reino de Satanás. La Santa Escritura también nos habla de él, nos habla de la potencia de Dios como único creador y dueño de todo, incluso de la existencia, pero también nos habla del poder de las tinieblas, nos habla de los hijos de Dios y también nos habla de los hijos de la oscuridad o del diablo. Entonces, a propósito de este tema de Satanás, era la criatura más perfecta, salida de las manos de Dios, dueño de una reconocida autoridad. Entonces, lo que en el fondo se está diciendo con esto es que Cristo, hasta la aparición de Jesús,
el mundo no podía rebelarse. De aquí la rebelión de Satanás para continuar siendo el primer absoluto, el centro de lo creado, aún en oposición al designio de Dios. Dios jamás reniega de sus criaturas, por ello también Satanás y los ángeles rebeldes, aun cuando se apartan de Dios, continúan, es decir, siguen conservando su poder, su rango. Recordemos que entre los ángeles hay categorías. Están los ángeles, los arcángeles, los querubines, etc. Bueno, también estos mismos rangos existen entre los demonios. Y el padre Gabriel Amor comenta que entre los demonios también siguen conservando la autoridad que tenían cuando eran ángeles. Y por eso es que tienen cierto poder, un poder por cierto limitado, aunque es para el mal. San Agustín no exagera cuando afirma que si Satanás tuviese de Dios mano libre, ninguno de nosotros quedaría con vida. Es decir, si Dios le dejara al demonio que hiciera lo que quisiera, ya estuviéramos acabados. No pudiendo matarnos, trata de hacernos sus secuaces, trata de esclavizarnos, en oposición a Dios, claro, como él mismo se ha opuesto a los designios de Dios. Incluso algunos se han atrevido a decir que si de parte del demonio tuviera todo el poder y toda la autoridad, nos haría peores que él mismo. Él se rebeló, pero incluso la intención del demonio es hacernos peores que él mismo. Bueno, he aquí la obra salvadora de Jesús. Dice, acuérdense lo que dice, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, para destruir la obra del diablo, para liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar un reino de Dios, después de haber destruido el reino de Satanás. Mientras tanto, entremos en la primera venida de Cristo, su aparición, en el juicio, la segunda venida de Cristo. El demonio trata de jalar hacia sí lo más que pueda de gente para hacerla sus esclavos y meterlos al infierno. Y quiero decirles que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, como ya se viene diciendo, esta actividad del demonio se ha intensificado mucho más, es mucho más intensa, porque el demonio sabe que ya le queda poco tiempo. Entonces por eso es que trata su fuerza, su poder, su autoridad, que repito es muy limitada, trata de hacerla mucho más intensa. Bueno, dice el padre Gabriel Amor en este capítulo, hago hincapié en que la escritura nos habla siempre de ángeles y demonios, y me refiero, dice el padre Gabriel, en particular a Satanás, como seres espirituales, sí, pero personales dotados de inteligencia, de voluntad y de libertad. Se equivocan completamente los teólogos modernos, así dice, estoy leyendo textualmente, que identifican a Satanás con la idea abstracta del mal. Esta es una auténtica herejía. Es decir, es un abierto contraste con la Biblia, con la patrística, el magisterio de la Iglesia. Quiero decirles que aquí mismo entre nosotros, me he encontrado con especialistas en Biblia que a mí particularmente me han alcanzado a decir eso en cuanto a la interpretación y a la exégesis de la Biblia y algunos temas, eso dejándoslo a nosotros, que somos expertos en Biblia. En cuanto a ti, pues tú eres experto en comunicación, entonces tú ve a lo tuyo, así casi, con palabras más, palabras menos. También en alguna ocasión, alguno de estos padres también me decía, por lo menos uno, decía es que así lo decía tal cual, yo sentía como hasta con cierta osadía o con mucho atrevimiento, decía es que los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, hablando de la patrística, decía es que los primeros padres de la iglesia no dejaron nada, eran muy cerrados, eran muy así, entonces no dejaron mucha libertad, pensando en la enseñanza de algunos temas, pues que eran muy cuadrados. Entonces ahora ya, como diciendo, o sea, es que estuvieron equivocados ellos, ahora nosotros tenemos la razón. Eso es un atrevimiento. Entonces quiere decir que la iglesia, los primeros padres que fueron la fuente prácticamente de la doctrina católica, estuvieron equivocados y hoy estamos ya haciendo las cosas bien. Imagínense tantos siglos.
una iglesia equivocada no cabe eso. Más bien a mí me parece como que es mucha soberbia decir que aquellos estuvieron equivocados y que nosotros ahora tenemos que abrir. Bueno, esto es parte también de la herejía actual. Bueno, quede claro, dice también el padre, estoy leyendo no estoy haciendo una lectura corrida de este tema, estoy sacando algunas ideas que son muy claves en este tema. Dice el padre, quede claro también que Jesús ha vencido a Satanás por medio de su sacrificio, pero ya antes a través de su enseñanza. Si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Eso es lo que encontramos en el primer capítulo, en el capítulo 11, de San Lucas, que así lo dice, por cierto. Jesús, desde luego, es pues más fuerte, ¿verdad?, que Satanás. Dice, acuérdense lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 27, he atado a Satanás. Lo ha despojado, ha saqueado su reino que está por terminar. Marcos 3:26. Jesús responde a los que le anunciaron que Herodes quería matarlo, vayan y díganle a ese zorro, heme aquí, yo expulso a los demonios hoy y mañana, al tercer día habré terminado. Esto es en Lucas 13:32. El libro de los Hechos de los Apóstoles también da un cierto testimonio de cómo los apóstoles siguieron expulsando a los demonios después de la venida del Espíritu Santo, después de Pentecostés. Aquí mismo, ya como magisterio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II ha enfatizado con mucha eficacia en la constante enseñanza de la Iglesia. Dice, por ejemplo, Gaudium et Spes, número 37. El total de la historia humana es invadida por una lucha tremenda contra las potencias de las tinieblas, lucha que comenzó desde los orígenes del mundo. También en otro documento también Gaudium et Spes dice, el hombre, tentado por el maligno desde los orígenes de la historia, abusó de su libertad alzándose contra Dios, ambicionando lograr su fin fuera de los fines de Dios. Eso lo encontramos, por cierto, también en el número 13 de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Y por último quiero hacer un comentario más acerca de una materia que ameritaría profundizar un poco. Como es equivocado negar la existencia de Satanás, es otro tanto errado, según la opinión de algunos, afirmar la existencia de otras fuerzas o entidades espirituales ignoradas por la Biblia o inventadas por los espiritistas, por los cultores de las ciencias esotéricas, por creyentes de la reencarnación, por los sostenedores de la llamada ánimas errantes. No existen espíritus buenos que no sean los ángeles, ni existen espíritus malos que no sean los demonios. Es decir, mucha gente hoy está haciendo un culto a ciertos ángeles de ciertos tipos, y encontramos, por ejemplo, en televisión, en programas abiertos, que a tu ángel no sé de qué, que a tu ángel no sé cuándo, y resulta que son como cultos medio raros o esotéricos. En este sentido se puede afirmar y sostener que todos los espíritus que consultan los espiritistas en realidad no son espíritus de los muertos, sino que en realidad es el mismo espíritu del mal quien responde y quien se hace pasar por un muerto. Cada vez que alguien consulte a un muerto, que sepa entonces que en realidad quien le está respondiendo es directamente el demonio o el diablo. Y cada vez que alguien consulta a un brujo y le adivina su futuro, etc., puede ser cierto. El demonio conoce el futuro, por lo menos en el universo. No conoce lo que puede hacer el hombre en un futuro, porque el hombre depende mucho de su libertad, y sobre su libertad y voluntad el demonio no tiene ningún poder. Pero sí conoce los misterios del universo, y el demonio puede adivinar a través de un brujo y puede dar con certeza incluso hasta fechas y etcétera. Pero es que sepa que no es el brujo, que es el mismo mal el que tiene esa facultad. Eso es como un último comentario de parte del padre Gabriel Amor. Y bueno, aquí en este libro, al final de este capítulo, que yo no voy a hacer una lectura amplia, solamente voy a mencionar esta segunda acción del poder del demonio y de los trastornos que incluso puede causar a los hombres. El demonio puede causar trastornos a los hombres, lo leemos en el libro de Job. Menciona algunas acciones que el demonio hace,
por lo menos 5, dice: los sufrimientos físicos causados por Satanás. La segunda, la posesión diabólica. La tercera, la vejación diabólica. La cuarta, la obsesión diabólica, y aquí dice en qué consiste cada uno de ellos. La tentación es la última. Son maneras de cómo el demonio puede atacar al ser humano, al cristiano, al católico de hoy, y bueno, y al no católico. Todos estamos bajo la acción del mal. Este es de alguna manera, es en este capítulo que hoy abordamos lo que en términos generales aborda el padre Gabriel Amor. Les quiero decir que Dios mediante el próximo martes, también a esta misma hora, a las 11 de la mañana, yo quisiera compartir una idea central que tiene el Papa León XIII, la visión diabólica que tiene este Papa, la visión del diablo que tiene este Papa, y los dones que da Satanás, porque así como Dios da dones, también el demonio pareciera ser que también pudiera dar facultad a algunos, si así se lo pide, y algunos se atreven a decir ese tipo de cosas, ¿no? Sobre esto hablaremos el próximo martes, y dentro de 15 días, Dios mediante, hablaremos propiamente de los exorcismos. Bueno, aquí los espero. Les quiero pedir nuevamente que nos ayuden a crecer y a compartir y a darle like y suscribirse aquí a este canal. Nos encontramos el próximo martes. Por lo pronto, pues Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conexión Vital RTV, conectando con la vida.